Turquía muy bien, lo cual es triste por un lado, porque era información. En fin, pero hicimos un recorrido de 5 días para ver esas iglesias y luego cogimos un barco y fuimos a Creta, fuimos a Patmos y terminamos en Atenas y eso son cosas más adelante. Entonces, una foto, hay otra foto más. Aquí se puede ver, bueno, esto es un mapa de uno de los viajes de Pablo, el segundo, pero bueno, más que nada que veáis, aquí está Israel, Antioquía, aquí está, donde primero se llamó a los creyentes cristianos y luego los viajes de Pablo, pero esta es la zona que nos interesa. Aquí está Éfeso, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, etc. Y luego aquí está el Egeo y Atenas y Corinto, que luego veríamos más. Y creo que tengo un mapa más, es el mismo, puse 2 veces. A ver otra vez, es el mismo de antes. ¿Qué más hay? ¿Y siguiente? Vale, pues no sé. Bueno, esta foto no está centrada, pero bueno, esta es la foto del grupo de nosotros. Estamos en las ruinas de Pérgamo. Bien, entonces, en cuanto al viaje, esta vez nada más situaros un poquito en dónde está Turquía. Tiene 75, más o menos 75 millones de habitantes, la mayoría del Islam, musulmanes, pero es el único país en el mundo que tiene religión musulmán, pero es secular el gobierno, y se nota. Y bueno, daré mucha más información más adelante, pero para que supierais más o menos dónde fue el viaje, y Dios mediante podremos compartir algunas de las muchísimas cosas que aprendimos, muy interesantes. Tengo algunas que van a tardar en salir porque las quiero preparar bien, y algunas voy a compartir especialmente con vosotros. Nadie más las va a tener así de clara, porque no se puede, pero cosas muy bonitas, cosas que Dios ha permitido que se descubrieran a través de la arqueología miles de años después de ser importantes y de tener actividad cristiana allí. Y entonces vamos a entrar ahora, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en nuestro tema, la iglesia. Creo que la sexta semana que estamos con este tema. Jesús dijo en Mateo 16, nuestro pasaje principal para lo que es el arranque de la serie por lo menos, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la gran pregunta que nos hemos ido haciendo, junto con un montón de preguntas subordinadas, la gran pregunta es: ¿cuál es esa iglesia? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿O cuál es la pregunta que debemos de preguntar? Entonces, hemos estado viendo el pasaje. Creo que hemos tocado temas que para muchos eran nuevos, no lo habíais pensado antes, porque muchas veces pues leemos de pasada las cosas y no paramos a pensar. Pero Jesús dijo que iba a edificar una iglesia. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Entonces, hoy vamos a seguir. En la semana anterior, la última vez, estuvimos en el versículo 19. ¿Os acordáis que hablamos de las llaves? Jesús dijo que iba a darle las llaves. Y hablamos de qué quiere decir cuando yo le doy las llaves a Wilmer, por ejemplo. ¿Qué le estoy dando cuando le doy las llaves? Le eché mal. Entonces, dijimos que hay significado cuando tú le entregas las llaves a alguien. Y es lo que decía el Señor. ¿Y por qué usó esa metáfora o esa imagen? A propósito. El Señor no hacía nada al azar, todo era con propósito. Y entonces eso ya lo vimos. Ahora, antes de mirar el versículo 20, vamos a encontrar cosas curiosas. Si nos paramos a pensar, vamos a encontrar cosas que igual nos sorprenden. Igual no, nos van a sorprender acerca de lo que el Señor dice de esa iglesia que Él dijo que iba a edificar. Primero, un par de detalles. ¿Qué viene a vuestra mente cuando digo la palabra tradición? Costumbres. Bien. ¿Qué más?
¿Qué viene a tu mente? Cuando yo digo tradiciones. ¿Hábitos? ¿Sí? Quizás pensáis en alguna religión y las cosas que esa religión hace y tal. ¿Las tradiciones son buenas o malas? Claro, es una pregunta que va con anzuelo, ¿no? Las tradiciones, las hay buenas y las hay malas. Entonces, depende por dónde le pilla la pregunta. La tradición en sí no es mala. La tradición normalmente es una costumbre que se adopta de forma práctica, correcta, que es buena. Pero normalmente tomado en un contexto determinado, en un momento determinado, por unas personas en determinadas personas. ¿Y qué pasa? Que las situaciones suelen ir cambiando y de pronto llega un buen día y dices, ¿y esa tradición para qué es? En la universidad donde fuimos nosotros a estudiar, pues a veces los estudiantes nos molestaban. Tradiciones o normas que tenían, que habían sido establecidas hace 20 años, y decíamos, pues es que hoy eso no... Claro, y es verdad, y bueno, la universidad ha ido actualizando las cosas y bien, porque había tradiciones que ya no tenían sentido. Pero tenemos muchas tradiciones, quizás en todas las religiones hay tradiciones, porque es parte de eso, es parte de aquello, pero en la iglesia también. El Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Pero vemos la iglesia de hoy y vemos que hay un montón de tradiciones. Entonces, tenemos que analizarlo y verlo bien. No queremos coger el cubo de las tradiciones y tirarlas todas por la ventana del 7º piso, pero tampoco queremos tragarnos las tradiciones totalmente pues lo tenemos, pues ¿por qué lo haces? Pues porque siempre lo hemos hecho así. Al final suele ser la respuesta. Esa es la iglesia que Cristo está edificando. ¿Es una iglesia que simplemente hace las cosas porque lo hicieron los anteriores? Entonces, ¿cómo es la iglesia? ¿Qué son las tradiciones? ¿Deberíamos tener tradiciones? Pues claro, hombre, tradiciones, normas, de costumbres, hay palabras ahí muy parecidas. Debemos de analizar, y aquí está la cuestión que siempre queremos acabar aquí. La iglesia que Cristo está estableciendo es la iglesia que el Nuevo Testamento nos describe. Tanto lo que debe de ser como lo que no debe de ser. Y las tradiciones, como cualquier otra cosa, se tienen que ajustar a la palabra de Dios. Las tradiciones no son nuestra doctrina. Si llegan a ser nuestra doctrina, ya hemos empezado a morir como iglesia. Entonces, hay tradiciones buenas, hay tradiciones malas. He pensado en algunas tradiciones, que al final son tradiciones. Tenemos un cartel muy bonito. ¿Qué pone? Iglesia Bautista Esperanza Viva. ¿Eso qué es? Pues es un título, es un nombre. Pero tener un cartel fuera del local, ¿está en la Biblia? ¿Es malo? No. Es una tradición, es una costumbre. Yo diría que la grandísima mayoría de todas las iglesias, de todos los siglos, no han tenido un cartel fuera. Eso es cosa moderna. De hecho, yo conozco, entiendo, nunca he estado, tú sí, entiendo que en China hay miles de congregaciones y ninguno tiene cartel. Pues no deben ser la iglesia, ¿no? No tienen una señal. Fuera. ¡Qué vergüenza! Pero claro, nosotros llegamos a creer que ciertas cosas es que son parte de la iglesia, es que son necesarias. En el local antiguo, durante los últimos años,
por gamberros que tiraban piedra y por una cosa y otra llevábamos varios años sin cartel, sin nada, no ponía nada, y sin embargo teníamos visitas constantemente. Entonces el Señor no necesita cartel, no es malo, no es necesariamente, pero a lo que voy, muchas veces nos agarramos a tradiciones, a lo que voy es, lo que necesitamos, lo fundamental está aquí. Y si no lo encuentras aquí, puede ser buena cosa, no hay nada malo. A mí me encanta la señal que tenemos en el cartel, pero no es necesario bíblicamente. Un horario u otro. Estuvimos en una iglesia en Esmirna, que hoy se llama Izmir, una iglesia católica, y en esa iglesia pues había muchísimas cosas, muchísimas tradiciones y cosas así, y hacían ciertas cosas, pero le podíamos preguntar, ¿y por qué hacéis eso? Pues porque eso se hace. Pero no está en la Biblia eso, pero no, pero eso se... O sea, agarrándose a tradiciones. Cuando el Señor Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, Él luego nos dio lo que Él iba a hacer, cómo iba a ser su iglesia. Y es la palabra de Dios la que nos guía y la que nos dirige en nuestra iglesia. Tema de horarios, tema de carteles, comité de misiones, púlpito. Qué bonito, ¿verdad? Regalo de otra iglesia y de otros hermanos. Qué bonito, nos encanta. Pero ¿es imprescindible para nuestra iglesia tener un púlpito? Vale. Entonces, son ejemplos y podríamos ampliarlo muchísimo. Pero luego hay lo que no son tradiciones, lo que son mandamientos. Y si vale para ello, aunque no avancemos mucho más, sepamos distinguir entre tradiciones y mandamientos. Celebrar la Santa Cena no es tradición. ¿Qué es? Mandamiento. Mandamiento. Que algunos más, algunos menos. Las iglesias son independientes en el sentido de que se autogobiernan y deciden de diferentes maneras, diferentes tiempos y frecuencias y cosas así. El Señor en muchísimos detalles no dio detalles, y por eso hay iglesias de diferentes clases que todos dicen se ajustan a la palabra de Dios. Dejemos que el Señor sea el juez de eso, ¿vale? Porque nos gusta pensar que nosotros lo tenemos todo bien hecho, perfecto. Claro, al decir eso, automáticamente estamos diciendo que muchas veces los demás están mal, ¿vale? Mandamientos, el Señor dijo, id y haced discípulos y bautizarlos. ¿Bautismo es tradición? No. ¿Qué es? Mandamiento. Mandamiento. Entonces, sepamos diferenciar, distinguir mandamientos de tradiciones. Y si nos quedamos con los mandamientos y son lo más importante, vamos a estar ajustándonos a la clase de iglesia que el Señor quiere. Ahora, otro tema, ya la introducción prácticamente, pero bueno, iglesias longevas, ¿se dice así? Longevas, vaya, se me olvidó preguntar antes, longevas. Creo que lo tenía bien inicialmente, luego lo cambié. Iglesias longevas. ¿Hay alguna iglesia? O sea, Cristo dijo, voy a edificar mi iglesia. ¿Hay alguna iglesia que lleva 2000 años en el mismo sitio, reuniéndose? Tú has viajado mucho más que yo. ¿Has visto alguna iglesia? No. Anda. Fracasó. ¿Te has hecho esa pregunta
Por eso lo estoy diciendo yo. Para que pensemos. Para que pensemos. ¿Qué es lo que quiso decir Cristo? Yo he estado en una iglesia, si recuerdo bien, más o menos, nos apoya a nosotros como misioneros. Esa iglesia tiene más de 200 años. Una iglesia bautista en Kentucky. ¿Habéis oído de Kentucky? Pues ahí está. Lleva, creo que son 200, un poquito más de 200 años lleva. Tiene esos pastores. Y son poquísimas las iglesias que lleguen a 200 años seguidos. ¿Es eso lo que quiso decir el Señor? Que voy a establecer una iglesia que nunca jamás, que va a ser una iglesia que nunca para. No, evidentemente no. Muchas iglesias después de iniciarse a los 100 años ya no están, o son diferentes, o ya muchas. Las hay, ¿eh? Las hay. Pero si queremos saber qué es lo que quiso decir el Señor, tenemos que hacernos estas preguntas. Estuvimos en lugares, en iglesias muy antiguas. En ningún momento estuvimos en un lugar donde se decía, aquí había iglesia en el primer siglo. Hasta el siglo II me parece que sí. Pero claro, eran ruinas nada más. Pura ruina, no quedaba nada ahí, ni ha habido ahí nada en 500 años. O sea, no es una iglesia que ha seguido. Había muchísimas ruinas y eso. Pero las iglesias de Éfeso, Esmirna, Tiatira, etc., no duraron muchos años. ¿Por qué no? ¿Fracasó el Señor? Cuando Él dice, voy a edificar mi iglesia, no estaba hablando de un lugar, de una congregación que va a estar constantemente toda la historia de la iglesia funcionando continuamente sin parar. No es lo que quiso decir. Si pensamos que quiso decir eso, pues tenemos unos problemas muy grandes, porque no existe. No lo vamos a encontrar. Entonces, esa clase de preguntas tenemos que hacernos para poder llegar, para poder, al estudiar, ver qué es lo que está haciendo el Señor, porque el Señor ha cumplido su palabra. Lo ha cumplido de forma maravillosa. Pero no según a veces lo pensamos nosotros, porque, ¿qué dice Isaías 55? Mis planes, mis pensamientos son, ¿qué? No son vuestros, son muy superiores a los vuestros. Y el Señor edifica, pero de otra manera. Vamos al versículo 19, que lo hemos leído. Vamos a mirar el 20, pero para entrar en el contexto, cogemos el 19, el de las llaves. Vamos a leerlo. Estoy en Mateo 16, 19. Evidentemente, apenas vamos a movernos en el texto en esta mañana. Dice el versículo 19, y a ti, está hablando Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Aquí está el Señor diciendo, voy a edificar mi iglesia, y mira lo que dice en el versículo 20. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿No te suena un poco raro eso? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¿No veis? Algo aquí choca. Voy a establecer mi iglesia, y nosotros sabemos, es que la iglesia del Señor va a dar la vuelta al mundo. Y lo siguiente que les dice es, no digáis a nadie que soy un Mesías. Qué rápido leemos la Biblia, ¿verdad? Sin hacer preguntas. ¿Cuántas veces leemos y leemos y leemos y leemos y no paramos a pensar qué es lo que el Señor está diciendo? Y vamos por la vida a veces con muchísimas preguntas y pocas respuestas para nadie, porque no paramos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Lo hemos comentado, lo hemos hablado, y ya sé que
Muchos entendéis muy bien por dónde voy. Pero el Señor dijo, yo edificaré la iglesia, no tú. La iglesia es mía, dice el Señor, no vuestra. Y la edificaré a mi manera. Y nunca será derrotada. Pero tiene su plan, tiene su manera y tiene su tiempo de hacer las cosas como Él quiere. Y lo primero que les dijo, no vayáis por ahí predicando que soy el Mesías. Entre otras cosas porque no entendían nada de lo que eso significaba, aunque el mensaje en sí hubiese sido correcto. Pero el Señor quería que esperasen un tiempo, un tiempito, un poco de tiempo, hasta que llegara ¿quién? El Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo ninguna iglesia se va a construir, nunca. Hasta que llegara, y Él les dijo, no digáis a nadie que soy el Mesías, o sea, callaros de momento, callaros de momento y esperad. ¿Bien? Y ahora llegamos al 21 y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ah, bien, eso está muy bien, ahí va a empezar la iglesia, hasta ahí bien. Y que padecer mucho de los ancianos. ¿Qué? ¿Esto cómo se come? Ponte en los zapatos o las sandalias de los discípulos. Y va a ser, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Pero por favor, si estos son los señores que deberían entender bien las Escrituras, estos son los que nos enseñan la palabra, y dice, voy a sufrir a manos de ellos. Primero, no digáis nada. Segundo, voy a sufrir. Y finalmente, y ser muerto. Y resucitará al tercer día. Y de esto los discípulos no entendían ni papa. No entendían para nada lo que les estaba diciendo. Pero era la manera en que el Señor eran los siguientes pasos hacia establecer y empezar a edificar ese tremendo organismo y organización, más bien organismo que el Señor ha estado edificando durante 2000 años y que hoy tiene decenas de millones de congregantes o de creyentes o de, como quieras, de salvos por todo el mundo. ¿Qué manera más curiosa de comenzar su iglesia? Oye, hermanos, traigamos las cosas a nivel de nuestra vida. Y lo hemos sacado muchas veces. Tú estás haciendo hoy, tú estás sirviendo hoy a Dios como pensabas que ibas a servirle hace 10 años. ¿Alguien hace 10 años pensaba que estaría hoy aquí sirviendo al Señor o siéndole fiel al Señor como lo está haciendo de esta manera? ¿Acaso el Señor no tiene su propio plan para cada uno de nosotros y cuando menos lo esperamos cambia nuestros planes y nos pone en un rumbo o en otro rumbo y nos va marcando los pasos y nos va enseñando el camino? Esta semana, que fue el día viernes, creo que te eché el texto, ¿no? Yo creo que fue el viernes. El viernes cumplió John un año de que en mi coche pusiera su fe en Cristo. Y le escribí un texto, que todavía tenía móvil. Y dije, wow, qué año, ¿no? Qué diferencia hoy del año pasado. No ha sido todo fácil, no ha sido un camino de
todo asfaltado y todo perfecto, no, ha habido sus baches, pero ¿cómo cambió el Señor la vida de ellos? Y de los que están alrededor de él. ¿Y qué quiere hacer Dios todavía con él y contigo? No te preocupes de lo que vas a estar haciendo el año que viene, porque no tienes ni idea. Ocúpate de que hoy sirves a Dios, y le amas, y le conoces, y le buscas. Porque Él está edificando su iglesia, y si tú eres creyente, eres parte de esa obra, eres parte de esa iglesia. Y el plan suyo no es el plan tuyo, ni el mío. El pastor Andrés y el pastor Juan tenemos ideas de lo que puede ser, pero planes firmes de que esto se va a hacer, perdona, pero yo no tengo. Y hay libros y manuales diciendo a los pastores cómo tienen que programar todo. Tendrán sus buenas intenciones y habrá algún consejo bueno y alguna cosa, pero lo siento, Dios no obra así. Dios, el Señor Jesús, está edificando su iglesia. Y si algo hace es sorprendernos. Una y otra vez. Entonces, a los discípulos les llegó y es que no entendían nada. Lo único que sabían era lo que tú y yo tenemos que tener fijo. Sabían que Jesús era el Mesías, que era el Salvador, porque lo acababa de decir. Pero yo no sé mucho más de eso, igual él pensaría que sí, pero eso que dijo, lo dijo bien. Y el Señor le dijo, Dios te ha enseñado eso, lo que has dicho es correcto, es el fundamento de mi obra, de mi iglesia. Lo que tenemos que saber, hermanos, es que Dios está con nosotros hoy, ahora mismo. Está conmigo. Y cuando salgo del local no le dejo aquí. O mejor dicho, no me deja a mí, sino que está conmigo. Es lo único que necesito saber, porque mañana yo no sé qué va a pasar. ¿Cómo voy a vivir sin mi móvil? ¿Qué voy a hacer mañana con el trabajo? El hermano Andrés, ¿dónde está? Tiene una cita el martes, una cita un poco seria. ¿Qué va a pasar? No sé, pero si está con el Señor, lo único que necesita saber es que estoy con el Señor. Y el Señor está edificando su iglesia, no nosotros. Entonces, ni siquiera hemos llegado a los pasajes que iba a haber a continuación de este pasaje. Pero os digo lo que vamos a hacer y luego lo dejamos para el domingo que viene. A partir de ahora nos vamos a saltar todo lo que es la semana, ¿cómo se llama? La semana de pasión, o la última semana del engaño, la última cena, la crucifixión y eso. Y vamos a ir a las últimas palabras del Señor Jesús. El mensaje que dejó, el último mandamiento, la gran comisión, la misión, como lo quieras llamar. Y lo vamos a mirar en los textos que tiene y vamos a ver el énfasis que tiene cada uno, que son diferentes. Y luego nos vamos a meter dentro de una tremendo mar que se llama el libro de los Hechos. Los Hechos del Espíritu Santo. En edificar la iglesia de Cristo, ¿vale? Y vamos a ver cosas que quizás no hemos pensado antes, no hemos contemplado antes. Y espero que el Señor así nos guíe. Mientras tanto, lo único que yo busco en la iglesia es que el Señor esté con nosotros obrando, que esté trabajando Él, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así por esta mañana. Gracias, hermano Billy, por el mensaje. Gracias a todos los que habéis servido entre semana y los que habéis servido esta mañana en la iglesia del Señor, pues formamos parte de algo que no es nuestro, sino del Señor. Bien, vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos por el día de hoy. Y Señor, pido que nos ayudes a salir de aquí pensando en lo que hemos escuchado. Señor, si hay alguien que no entiende lo que es conocer al Señor Jesús de forma personal e íntima, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra que ya empezó en su vida, en su corazón y en su mente. Y que se den cuenta que solos no son nada. De hecho, están maniatados y esclavizados a sus deseos sobre los cuales no tienen control. Son esclavos del pecado y necesitan ser libres.
y que vean, Señor, que solamente el Hijo puede darles libertad. Y que tú, Señor, abra sus ojos al Evangelio y vengan a ti, te conozcan y puedan disfrutar de tu vida, Señor. Haz tú esa obra, confiamos en ello. Te agradecemos, Señor, la misericordia que tienes con cada uno. Y esperamos ver lo que vas a hacer. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.